Hola, saludos mi gente. Bueno, aquí el video que estamos muchos esperando. Bueno, yo también veo mis videos. Eh, Vamos a hacer nuestra guía básica. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo vincular la wallet, cómo agregar la red de Uton a MetaMask. Y este video lo quise, y también varias formas en las que se pueden generar ingresos o el token de RN en este juego. Quise comenzar para indicarles y que quede claro. Aquí hay varios servidores, pero estamos jugando todo y vamos a tratar todo de entrar en el servidor CH Area 3. Hay varios, el 1, el 2, el 3 y el... No, en el 3. Aquí es que nosotros vamos a estar jugando nuestra comunidad. Vamos a dejarlo ahí para que todos entremos en el mismo y ya no pregunten tanto por el grupo de WhatsApp. Bueno, aquí ya lo tenemos clarito. Hasta ahora tengo tengo que ponerme pilas con él. Voy a nivel 171. Y bueno, lo primero que tenemos que ver, bueno, aquí está lo que gané, aumenté al nivel 173 mientras estuve offline. Vamos a ver, empezando el tema de las billeteras y antes de eso vamos con el Invite. El Invite, aquí lo tenemos, esta sección de Invite. Aquí nosotros vamos a invitar a otros personajes, como que nosotros invitamos a otro. Y ustedes se van a ir a Invite y yo le voy a dejar en la descripción este código y vamos a estar recibiendo recompensa. No sé cuáles recompensas son las que se reciben. Bueno, esta me dice que para mí, si yo voy a recibir esto, pero la otra persona no sé si también lo reciba o lo reciba solamente yo. Aquí dice, invita a nuevos usuarios, registra, se loguen en el juego y completen el binding con tu código. Y obtén más de 0.01 Duolum. Si llegas al nivel de invitados 230, el invitado puede ganar. O sea, la persona que a quien yo invité 0.4 Duolum. Duolum no sé qué es, porque el DRN es Drain, no es Duolum. Mientras más usuarios invites, más Doron tú podrás obtener. Después de que se no sé qué cosa el código, después de que se vincule el código, ningún personaje de esta cuenta que ya a nivel, ok, ya, ok. Entonces yo este codiguito que está acá, se los voy a dejar en la descripción. Ustedes vienen aquí ya saben dónde van a venir, a Invite, vienen, lo copian, colocan aquí y aquí colocan el codiguito para que ganemos algo por ahí. Bueno, vámonos primero con las billeteras. Si vamos aquí a Property, tenemos varios tokens. Tenemos el token de RN, que es el token del juego que nosotros vamos a retirar como tal, que ganamos por ahí en las varias cuestiones, que tiene un valor de $10. Tenemos el token Uton, que es el token de la red, el UTN, es como decir el Matic en la Polygon, es el token de gobernanza de la red de Uton. Tenemos el UMT, que no sé en realidad cuál es, y aquí tenemos los NFT que hayamos crafteado o que tengamos. No está activada todavía y este tampoco está activado todavía, estos dos. Entonces, vamos primero con el DRN, que es el que nos interesa, que nosotros vamos a estar ganando. Aquí nos dice lowest extraction, como le dije en el video de ayer. Me parece que para poder retirar hay que tener mínimo dos tokens. Se va a hacer un poco difícil ganarlo, quizás tal vez, aunque igual vamos a ver después que coloque las billeteras. Aquí me dicen las billeteras que yo voy a colocar. Yo voy a colocar, eh, aquí nos dice, si tu billetera usa el retiro de moneda, no está en UM Wallet, copia la billetera en la red. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por cierto, están los datos de la red. Ellos los dejan acá de la red de Uton y es con N y yo la puse con M. Bueno, el punto es, aquí están los datos para la red. Igual yo se los voy a dejar. Ahorita les voy a explicar cómo hacer ese procedimiento también y les dejo el enlace ahí donde están todas las redes de MetaMask que yo tengo. Y le agrego esto porque esta parte no la tenía. Entonces, si nosotros vamos a agregar nuestra red en MetaMask, tenemos que colocar estos datos y aquí en donde dice Wallet, ahorita no nos sale nada porque no hemos puesto nada todavía, ¿verdad? Aquí dice para recargar no pueden ser menor que 2. O sea, que podemos sacar 2, podemos meter 2. Bien por allí. Vámonos aquí a donde dice Output Report. No, esto lo vamos a revisar más ahorita. Billing, Extract, Recharge. Por aquí nada. Password. Aquí nos piden un password para las transacciones. Por favor recuerde su password transaction. Vamos a colocar este password, por favor,
Como ya saben, esta parte del video yo la quito, yo la paralizo. Y ahorita después que yo coloque eso, seguimos para activar toda la parte del sistema económico y los retiros. Y bueno, ahí ya la he colocado mi clave. Tiene que ser entre 6 a 16 dígitos, entre números, letra mayúscula y minúscula, nada de símbolo. Y vamos a darle aquí en obtener verificación. Se nos ha enviado la verificación a nuestro correo. Yo voy a entrar acá desde la computadora al Gmail para colocar mi correito. Y de esa forma poder mostrarles a ustedes cómo hacemos todo el proceso de agregar la billetera. Aquí me llegó mi código. 818. Este llega directamente al correo, llega rapidito, no se demoró mucho, casi nada. Se demoró segundos. Le damos en Sure. Ya tenemos nuestra clave para lo que son las transacciones. Vamos a darle aquí en agregar billetera. Y a la hora de agregar billetera, tenemos varias opciones. Aquí dice Choose Wallet. Aquí vamos a ir paso a paso mostrándole aquí Choose Wallet y vamos a ver qué billetera nosotros vamos a usar. Podemos usar la UM Wallet, podemos usar la de MetaMask, que ya hemos agregado la red de Uton. También podemos utilizar la Trust Wallet con la red de Uton. Podemos utilizar varias. En este caso, yo voy a utilizar la de MetaMask, que es la que tiene la mayoría. La UM Wallet también ya la tengo descargada, pero vamos a utilizar la de MetaMask. MetaMask, le doy Sure y me voy a venir por aquí. Ya yo lo tengo por aquí la MetaMask abierta. Aquí está la MetaMask. Y lo que voy a hacer es simple y llanamente copiar mi dirección de billetera, que es esta que decidí utilizar para el juego. La copio, mi dirección de billetera. Y vengo y coloco acá. Aceptar. Este remark no sé qué es. Vamos a colocarle MetaMask. ¿Será así? Creo que es así. Este es como para el nombre con el que la vamos a guardar. Notas MetaMask. Este es para nosotros saber la que queremos MetaMask. Ahora, si yo quiero agregar otra billetera, yo coloco aquí, coloco UM Wallet si quiero trabajar directo con la billetera de ellos. Y me vengo a la UM Wallet, que también tienen que descargarlo, mi gente, y activarlo porque es una de las misiones del $1.000.000. Entonces aquí estamos, buscamos el DRN, que es este token que tenemos acá, copiamos nuestra dirección, aquí ya dice copiada, y nos vamos al juego. Nos vamos al juego, la pegamos y aquí en el texto para saber cuál es, ese la colocamos, que es la de UM Company. Aceptamos, guardamos y listo. Ahí ya la tenemos. Ahí tenemos nuestra cuestioncita. Si queremos modificarle algo, bien. Vámonos para atrás, atrás. Y si le damos acá en DRN, si fuésemos a retirar, nosotros tendríamos que darle aquí. Por supuesto, ¿en qué red? En la red de Uton. Y aquí nos dice, ahora sí nos sale con cuál vamos a retirar. Vamos a darle acepto, vamos a ponerle todo. Me cobra el servicio, me cobra esto por aquí. Y yo le diera extraer, pero creo que no me va a dejar porque necesita mínimo de amount withdraw y... Ok, dice aquí. El monto de retiro es menor al monto mínimo de retiro. Entonces sí, confirmado, hay que reunir 2 por lo menos de DRN. Ahora bien, vamos a ir a ver cómo Carrizo genero DRN. Hay varias formas. Al principio, cuando tú comienzas, vamos con la forma que les mostré ayer. Vamos aquí en Output Report. Y es que aquí nosotros vemos en dónde hemos ido ganando. Y aquí yo me he ido ganando algunos cuantos en, en lo que es los packs de regalo. Te dan uno al nivel 1, otro al nivel 100. Que te dan estas cantidades, que fue lo que les mostré en el video de ayer. Te van a dar otro nivel 200 y otro nivel 300. También he ganado con las misiones diarias. Esas misiones diarias yo las busco por aquí. ¿Dónde está? Es que está la cosita que graba la pantalla. Aquí. Las Daily Tasks. Y voy haciéndome todas estas misiones que tengo acá. Todas estas cuestiones.
y ellas me van dando un puntaje y yo voy a ir obteniendo allá. Eso es como que rapidito. Igual esa misión hay que hacerla para que nos den experiencia. También podemos obtenerlo farmeando directamente. Da poquitito, sí, recontra poquitito, pero es que el ¿cómo se llama? El token cuesta bastante, o sea, no te van a dar un token de un solo golpe. Y farmeando cualquier mox, en cualquier spot de mox que tú te pongas, por ahí te lo van a ir dando. Demoran un poquito en darlo, yo tuve como que media hora porque estaba justo subiendo de nivel, como voy a hacer ahora para poder seguir avanzando en la misión principal. Y me di cuenta que me salió por aquí una notificación de que me habían dado y vine a revisar. También, y creo que es donde vamos a conseguir muchos más tokens DRN, es en los diversos eventos y tanto PK como los eventos que hay de dungeons en el juego. Por lo menos yo hice uno que se llama Alien Invasion, en el cual me dieron 0.01 y allí fuimos todos a derrotar a un boss. Y le dimos caña, caña, vi un pocotote de gente y hasta que al final lo derrotamos. Yo llegué como que prácticamente al último cuando le quedaban 10 cuestioncitas de vida, 10 y eran 99, 99. Entonces, ¿dónde vemos eso? Vamos aquí a Daily. Casi todo está acá en Daily, porque eso se va reiniciando diario. Y nos vamos a ir a la sección de Time Limit. En Time Limit hay varias cosas. Por ejemplo, está el Solo Battle, que es un PvP. Es un estilo PvP en el que vas a luchar 3 contra 3. En ese 3 contra 3, si te das cuenta, aquí tiene la probabilidad de obtener token DRN y también de obtener UTN. Los dos tokens. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí van a luchar 3 contra 3 en un mapa tipo LOL, tipo League of Legends. Cada uno por allá, por acá, las torres van al centro, se pelean, va subiendo de nivel ahí los personajes. O sea, tal cual. Tal cual LOL va a ser acá. Yo perdí una y gané una. Aquí tengo que he participado 2 veces. Y me dice por aquí, lo que hace es que se ven pequeñitos, que para que yo entre como tal en el ranking, o sea, yo estoy en una división, que es la división de bronce 3, ya vamos a ver, pero para que yo pueda recibir las recompensas, estas recompensas son mensuales, tengo que participar por lo menos 6 veces. Participé hoy 2, mañana 2, al otro día 2 y ya quedo ahí participando. Pero el tema está en que esto tienen unos horarios específicos. Entonces hay que ver cuáles son esos horarios. Yo me voy a dar la tarea y luego se lo voy a dejar en la descripción del video. No ahorita en lo que salga el video, pero yo voy a analizar las horas de cada cuestión y le voy a colocar la hora, a qué horas son cada uno, hora Venezuela y hora Perú. Igual ustedes pueden buscarlo en Google, UTC+8 y comparan su hora en su sitio con la de acá, la de aquí. Entonces vámonos al Ran Rigua. Yo soy bronce 3, que es la peor división, apenas por aquí abajo. Y si se dan cuenta, bronce 3 igual tiene la probabilidad de ganar cierta cantidad de los dos tokens. Y esto acaba el 31 de octubre, acaba este ranking, por lo que queda todavía medio mes para subir en el mismo. No es el único que maneja esto. Hay varios aquí en esta zona de competición temporal, ¿verdad? Aquí pueden ir viendo varios que se manejan de la misma manera. Hay que participar, hay que unirse y poder hacer. Mira, aquí tenemos más tokens. O sea, hay muchas formas de. Aquí es un 10 contra 10. Esto debe ser brutal, brutal, brutal. El juego tiene demasiadas cosas. Está bastante. Como juego está buenísimo. De pana que está buenísimo. Eh, estas cosas de por acá. Por ahí podemos nosotros ganar token, pero no, todavía no son todas las formas. Aquí no, esto no, vamos a buscar por acá, porque hay varias cositas que son de tiempo, se dan cuenta, hay varias cositas que son de tiempo y nos van a ir dando, como es el caso del Clash of Heroes, que requiere por lo menos nivel 1000 y yo no puedo actuar actualmente porque no es la hora. Aquí también no sé cómo se manejaría este. Es un evento para multiplayer, o sea, de varios jugadores. También tenemos la probabilidad y la posibilidad de ganar aquí fragmentos del token. Podemos venir a buscar por acá. No, estas son otras cosas. Aquí también en Chana y Chaos tenemos la probabilidad. Y así, estas se hacen diariamente, pero esta nos pide que seamos nivel 100. Y tengo que armar una lista en el blog con todos estos horarios
para que ustedes lo sepan. Igual por allí me aparecía aquí cada uno de los eventos que va a haber durante toda la semana. El tema es, mira, aquí está cada uno de los eventos que hay, tanto los que dan una cosa como los que dan otra, pero necesitamos saber las horas en nuestro país. Entonces, aquí están las horas en el país de ellos, por decirlo así, de donde es el juego, que es la UTC más 8. Solamente queda ver en nuestro horario en qué hora es y poder estar a tiempo en esos momentos para hacerla. En especial esta Swallow Battle, ese 3 contra 3 hay que hacerlo diario. Hay algunos que son todos los días, hay algunos que no. Por ejemplo, el Swallow Battle, que es el TFT, se lo voy a agregar al final de este video, pero lo voy a poner como en cámara rápida. Les voy a dejar ahí como de regalo eso. Y no, mejor no, porque después se va a poner muy tenso el video. Y aquí hay otros más, que es otro tipo de batalla que se hacen los fines de semana, que son la de los clanes y otras más. Entonces, yo en la otra que participé estaba aquí en la Alien Invasion. Aquí no aparece que se pudiese ganar token, pero sí se gana token dependiendo de allí. Éramos 180, yo quedé de 175 porque recién llegué al final y me dieron la cantidad que les mostré por acá. Por acá, ¿dónde está? En Property, Output, esto. Alien Invasion por participación obtiene 0.01. Entonces podemos aprovecharlo a diario y hacerlo también las varias veces. Yo tengo que esperar que se vuelva a la hora en la que vuelva a tocar nuevamente. Entonces, esas son por ahora las formas principales de ganar el token. Aprovechando, vamos a ponerle un poquito más a la cuestión a esto. Les voy a mostrar, cuando nosotros quedamos sin nivel, vamos a hablar un poquito más del juego, ya hablamos del tema del token, esa es parte económica, pero vamos a tomar aunque sea 5 minutos para hacer algo más de énfasis en el juego y enseñar algunas cositas necesarias del juego. Vámonos aquí a la sección de rol. No, aquí es solamente para los achievements, por aquí no hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, si bajamos al Book Soldier, aquí tenemos lo que son unas espadas especiales que podemos irlas subiendo. Pero esto no me interesaba. Las skills. Miren, las skills es importante saber que podemos utilizar las habilidades de cualquiera de las otras clases, como pueden darse cuenta por acá, siempre que tengamos los libros. Yo conseguí por ahí los libros de esta, que pelean con temas así como de congelamiento y eso. Sin embargo, sigo utilizando, las subí las dos, pero voy a seguir utilizando la mía porque estas me gustan mucho más. Pero quedaron ahí hasta nivel 30 y ahí no las puedo pasar. No sé por qué no se puede hacer. Ah, porque para ascenderla, esa es otra cosa. Que el juego, para ascender cada una, para ascender muchas cosas, es que este juego está muy bien planificado. Te va a estar pidiendo fragmentos del token. Entonces, siempre va a haber un tipo de reinversión en el juego si queremos subir un poco más allá las cosas del tema. Esta también queda hasta nivel 30, ya no puede subir más. Bueno, ya tocaré ir viendo las otras, pero sí es importante que supieran eso, que las habilidades pueden irse obteniendo con los libritos de cada una de las otras clases, por decirlo así, que se consiguen por ahí en varias dungeons. También tenemos lo que es el partner. Este partner hay una parte que quizás no hayan visto, que es esta parte de aquí de Senki. Y aquí nosotros vamos a sacrificar algunas de las cosas que no utilizamos. Le damos aquí en Start Devour, vamos a aumentar un poquito acá. Y nos aumenta un poquito las estadísticas. No es que aumente mucho, pero sí sirve ese aumento de estadística. Y para quitarnos de allí todo lo que tenemos en el inventario que recogemos cada momento. Tenemos las skills de la cuestioncita, pero también hay que conseguir los benditos pergaminos. Y los equipamientos que no me ha salido ninguno tampoco. Al igual que como les mostré ahorita, para ella ascenderla, yo la tengo a todas las estrellas máximas. Para ascenderla también me pide una cierta cantidad de DRN si la quiero llevar más allá a mejorarla. Pero podemos con las pildoritas que vayamos consiguiendo y mejorándola por aquí porque de verdad que ayuda a la muchachita. Otro de los temas por acá importante. El fashion no tanto. La montura, bueno, se maneja igual que que la, que el partner e igual que la mascota. Se suben hasta cierto nivel y ya después de allí, o sea, se upgradean pues. Este es el upgrade. Hasta cierto nivel y de ahí necesitamos parte del token para poder seguir avanzando. Muchos no les va a gustar esto, pero no me parece que esté mal porque esa es la idea de un juego.
que el token no sea para sacarlo solamente, o sea, que el que se esfuerce, reinvierta su mismo token que gane y todo lo demás, pueda avanzar y pueda seguir generando mucho más. Que no sea eso para que no haya ese desfalco de que, wow, saqué toda la plata, no. Por eso el token vale bastante. Aquí en el Gangs, mi gente, yo aplicaba a todas las clanes habidos y por haber y nada. Pero es posible que me cree un clan si llego al nivel 200, 300, si tengo suficiente. Me creo un clan y entramos todos los de la comunidad allí. Ya ustedes me avisarán después si vamos a crear el clan. Pero sí sé que haya bastante gente activa en el juego porque hay que avanzar bastante para poder sacarle la rentabilidad. Tenemos el tema de la síntesis. Aquí no voy a manejarlo. Esto voy a manejarlo más adelante para un solo video. En el tesoro, aquí nosotros vamos a ir descubriendo varios tesoros, por supuesto. Y nosotros podemos aquí en Explore, aquí abajo nos van a regalar una cuestioncita de esta diaria. Y ahí le damos y él nos va a dar algunos de esas. Y también aquí en Split podemos romper los que ya conseguimos. Y si no tenemos tesoro, hay unas misiones por allá en las que te los dan. Tú simplemente vas y las haces y normal. O también hay un lugarcito por aquí en el que ellos se obtienen. Creo que es aquí en eventos, no. En Profit, no. En 3 versus 3 en Boundary, no. Hay un lugar por acá en el que nosotros, aquí en Explore, aquí podemos conseguirlo de allá, aquí, Skill Tresor, y aquí abajo, Explore, pues venimos aquí abajo, y estas oportunidades, por ahí se van consiguiendo con las misiones. Y ahí yo invoqué muchísimos y mejoré eso bastante. Las demás cosas son cositas así normales, el Avatar, el Activation, vamos a activar este que recién me dieron estas cuestiones. Pero creo que no tengo para activar ninguno todavía. Así que cambio uso. Nada que ver toda por ahorita. Necesito conseguir estas cuestiones. Esto recién me lo desbloquearon a este nivel que acabo de ir. No lo sé manejar en orden en el nivel 170. Y el setup es para nosotros configurar el tema de cuando nos vayamos a desconectar que nos siguen dando. Todo lo demás ya es relativamente sencillo de usar. Si ustedes acá quedan sin experiencia, se vienen a pelear o pueden hacer alguna de las misiones que están aquí o por aquí abajito, ya que a veces no sube. Mira, aquí hay bastantes misiones, en especial a partir de nivel 200 se desbloquean muchas más. Pueden ir haciéndolas por allí, simplemente le dan y ellos le van a ir diciendo, aquí me mandan a mejorar la habilidad. Si ves que estás ganando muy poquito, te voy a recomendar que hagas algo. Vengas y busques por aquí la misión que dice Fish, y te vas a pescar. Ahí vas a conseguir experiencia por pescar. Si te comes los pececitos, también vas a recibir experiencia. Si hay otros pececitos que te dan unas píldoras para no sé qué cosa, te dan varias cosas esos pececitos. Entonces, tú simplemente le das ahí en Fish o lo buscas por allá, por aquí arriba también está Fish por un lado por allí. Vamos para que vean cómo se maneja la pesca y con esto cerrar nuestro videito informativo. Aquí están dos lugares en los que puedes pescar. Tú simplemente entras y ya. Entonces tú le vas a dar aquí en más. Perdón. Aquí tú no vas a tener nada. Tú vas a estar como este que está aquí. ¿Verdad? No como yo, que ya yo tengo estas cuestiones. Y tú le vas a dar aquí en Chamber Commerce. Te vas a comprar una bichita de esta, que es la más básica. Y te vas a comprar, y que se compra con este que nos lo dan en el juego, que no es el pago. Y te compras una cuestión de aceite de sésamo pequeña. Te compras esas dos cositas. O sea, con uno te compras, te va a dar 100. Y este te compras una y listo. Te vienes entonces acá. Le das aquí en Fishing. Y te esperan un ratico. Él va a empezar a pescar. Ahí lo dejas un rato. Él va a ir recibiendo experiencia. Cuando tú salgas, le van a dar experiencia. Y también le van a estar con los peces que agarres, lo vas a consumir. Vamos a esperar hasta que agarre por lo menos un pececito para mostrarte cómo se recibe la experiencia. Y vamos a ver qué tal. Pescas rápido. No tienes que hacer nada. O sea, si cuando te vayas solamente le das acá en Stop, le das aquí en Back y te vas.
Ahí está, ya pescó solito. Yo no tengo que hacer nada. No se crean que es porque toqué la pantalla, no. Él lo hace solo. Solo dejarlo allí pescando un rato nomás. Bueno, entonces si tú quieres dejar de pescar, te recomiendo lo dejes ahí cuando vayas acostado a dormir si quieres. Le das aquí en stop, le damos en back y aquí te dice la cantidad de experiencia que obtienes por haber atrapado ese pececito. Yo tengo por acá mi experiencia, vamos, chévere. Y ahora lo vamos a buscar. Tengo el lebranche este y si lo uso me va a dar 6.7 millones de experiencia al personaje. Me aumentó acá un poquito, vieron cómo brilló. Entonces de esa forma ustedes pueden tranquilamente venir. Ganan por aquí bastante experiencia con el phishing. Y nada, pues yo también voy a ponerme a hacer phishing. ¿Cómo se hace cuando? Es que no sé. Aquí está. Ya. Aquí está la misión de phishing. Para que el tipo este me la dé. Ahí está. Y eso sí, métanse en los grupos que tienen más gente. Y ahí lo voy a dejar un rato. Entonces, cuídense y nos vemos pronto con un próximo video. Dejen preguntas por allí, por el grupo de WhatsApp, de qué más necesitan ir sabiendo del juego para ir haciendo contenidos precisos de las cosas que vamos necesitando.